la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, esta entidad se define como un grupo de enfermedades que cursan con inflamación del tubo digestivo, al cual se le atribuye un componente inmunológico también. Este trastorno inmunológico crónico del intestino agrupa tanto a la enfermedad de Crohn como a la colitis ulcerosa. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la epidemiología de esta entidad, tenemos que en Europa la enfermedad de Crohn la incidencia varía de un 0,6 a 322 por 100.000 individuos por año, y para la colitis ulcerosa es de 0,4.9 a 505 también por cada 100.000 individuos. En Estados Unidos la incidencia es un poquito más alta, tanto para enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa, y en Colombia la enfermedad intestinal inflamatoria se da varía de 87 habitantes por cada 100.000 individuos al año. Respecto a la enfermedad de Crohn, varía entre 17 por cada 100.000 individuos al año, y la colitis ulcerosa tiene la incidencia más alta, que es de 113 por cada 100.000 individuos al año. Esta entidad suele aparecer entre los 15 y los 35 años, casi por igual para ambos sexos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, como tal, no se conoce con exactitud. Sin embargo, pues lo que tenemos que saber es que a nivel del intestino va a existir un equilibrio en tres componentes importantes, que son las células del epitelio intestinal, la microbiota, que es como tal pues la flora microbiana, bacteriana, comensal que hay en el intestino, y en tercer lugar, otro componente es el sistema inmune de la mucosa. Como les dije, hay un equilibrio entre estos tres componentes, de manera que en condiciones normales hay una inflamación de la mucosa intestinal, pero que es fisiológica. Es decir, pues que se encuentra controlada esta inflamación. Entonces, ¿qué ocurre o qué factores hacen que este equilibrio pues se altere? Entonces, aquí encontramos los factores genéticos que predisponen a la enfermedad inflamatoria intestinal, y que estos factores genéticos se van a ver, se precipitan por factores ambientales que en sí pues no del todo no son bien conocidos, ni los factores genéticos ni factores ambientales. Sin embargo, los pocos que se han descrito dice que pues en combinación de estos dos va a producir una reacción inmunitaria anómala contra la flora autóctona, y que al final pues esto va a provocar la inflamación crónica y conlleva al daño progresivo de la mucosa intestinal. Entonces, centrándonos como tal en los factores genéticos, estos pueden ya incidir en una historia familiar, y pues tanto la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son consideradas como unas enfermedades poligénicas complejas, que se considera que existen 163 genes implicados, los cuales 30 son relacionados con la enfermedad de Crohn y 23 genes son relacionados con la colitis ulcerosa. Aunque pues también se conoce casos monogenéticos que son raros y que se pueden iniciar desde la infancia. Entonces, también pues a estos factores genéticos le predisponen los factores ambientales, que es principalmente encontramos el tabaquismo, que es más relacionado como tal con la enfermedad de Crohn, y también se cita la apendicectomía, que parece ser que una apendicectomía precoz a edades tempranas va a proteger como tal de una colitis ulcerosa. Añadido a estos, también pues se consideran otros factores como lo es los factores dietéticos. También encontramos los factores bacterianos, que se han visto principalmente la Campylobacter, la Salmonella, la E. coli, que son gérmenes pues frecuentes o comunes después de una infección, y estos harán que aumente el riesgo de padecer la enfermedad. Antiguamente pues se habían descrito también otros factores, que es el estrés, la depresión, la ansiedad.
Sin embargo, en la actualidad no se han considerado como factores de riesgo, sino que se han considerado como factores reactivos a la enfermedad, es decir, que tienen síntomas ansiosos o depresivos como consecuencia de la enfermedad, más no que lleva a las alteraciones de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando como tal a la enfermedad de Crohn, esta se describe como una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que puede comprometer cualquier parte del tubo digestivo. Ahí la diapositiva menciona que es una inflamación transmural. Esto hace referencia a que va a implicar o va a afectar a todas las capas de la mucosa. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo dije, es una enfermedad que va a afectar cualquier parte del tubo digestivo. En cuanto al intestino delgado, va a afectar entre el 30 al 40%, del intestino delgado y colon del 40 al 55%, y ya en una colitis del 15 al 22%. Como tal, en los segmentos intestinales afectados, la inflamación suele ser continua, sin embargo, es más probable que la inflamación pues respete algunas regiones del intestino y puede haber porciones sanas de intestino que se van a interponer entre los segmentos inflamados. También pues 1 de 3 pacientes van a desarrollar fístulas, fisuras, abscesos o estenosis. Y en cuanto al proceso transmural, si es leve, va a desarrollar úlceras superficiales y ya es activa. Si ya el proceso transmural es activo, lo que ocasiona es un estrechamiento ya de los segmentos intestinales. Y en cuanto pues a la epidemiología de la enfermedad de Crohn, es más frecuente a los 15 a los 30 años, es similar en ambos géneros y va a tener un segundo pico que incide entre los 35 y 65 años de edad. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn, los signos y síntomas que se presenten van a depender de la localización y la severidad. En cuanto a la localización, encontramos la ileocolitis, que pues se va a comprometer ilion y colon, y aquí se va a presentar dolor abdominal en cuadrante inferior derecho, tumoración palpable, fiebre y pérdida de peso. También está la yeyunoileitis, que se va a manifestar con dolor abdominal, fiebre, diarrea, mala absorción de nutrientes y proteínas y esteatorrea. Siguiente, por favor. Encontramos la colitis con que se presenta dolor abdominal, diarrea, hematoquesia, hemorroides y una manifestación gastroduodenal con presencia de vómitos, náuseas, fiebre y dolor en el epigastrio. Y ya hablamos de severidad cuando pues hay complicaciones como fístulas, que es unas aberturas anormales o que se ocasiona por adelgazamiento de la pared gastrointestinal y hay microperforaciones y esto puede afectar vías urinarias, estómago, peritoneo, y también cuando hay una estenosis, que es un estrechamiento o una obstrucción parcial o completa de la luz gastrointestinal. En cuanto a los estudios adicionales, pues para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, esta enfermedad pues puede presentarse de una forma insidiosa y con una sintomatología, como ya lo miramos, muy variada y que es poco evidente, lo que puede llevarnos a la demora diagnóstica. Sin embargo, toda la clínica y los síntomas inflamatorios y obstructivos nos debe hacer sospechar de la afectación del tubo digestivo y como tal de la localización según los síntomas pues locales que les mencioné anteriormente. Entonces, para su confirmación, pues se solicita al laboratorio reactantes de fase aguda como BCG y proteína y PCR, que estos reactantes de fase aguda elevados, aún en ausencia de clínica, puede orientar a una enfermedad inflamatoria intestinal. También solicitar hemograma, ya que pues en el brote agudo se puede encontrar leucocitosis, trombocitosis y aquí es característica la anemia ferropénica, que es un constante en los casos de enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último está la calprotectina, que esta es una prueba que se realiza en heces y se emplea para detectar la inflamación intestinal asociada a infecciones bacterianas
o se asocia pues a la actividad y a la gravedad de la enfermedad. En cuanto a las imágenes, solicitar endoscopia para mirar si se presentan fístulas, lesiones en zonas sanas, úlceras aftosas, estenosis, tumoraciones. Siguiente, por favor. También una resonancia magnética abdominal contrastada, una TAC abdominal con contraste, una enteroclisis, que pues es un examen que principalmente es para examinar el intestino delgado. Y estas imágenes son ideales para identificar complicaciones extraluminales. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, van a existir enfermedades que nos van a hacer sospechar o que simulan como tal una enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí encontramos entonces causas infecciosas y no infecciosas. En las causas infecciosas vamos a encontrar las bacterianas, que está la Shigella, está la Salmonella, la E. coli, micobacterias como la tuberculosis, virus, citomegalovirus, VIH, en hongos como Candida, Aspergillus, y las causas no infecciosas ya está, hay causas inflamatorias como el apendicitis, la diverticulitis o neoplasias como linfoma, carcinoma metastásico, un carcinoma de íleon, un tumor carcinoide, y también vamos a encontrar fármacos y algunos productos químicos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de la enfermedad de Crohn, va a depender del tratamiento del brote y tratamiento de mantenimiento. Cuando hablo del tratamiento de brote, los brotes en esta enfermedad es una reactivación repentina de los síntomas que padecen las personas que viven pues con esta enfermedad de Crohn. Entonces, aquí encontramos los aminosalicilatos, que son antiinflamatorios que actúan en el colon y pueden ser útiles tanto en el tratamiento de brote como en tratamiento de mantenimiento. Encontramos los corticoides como la prednisona, la budesonida, la metilprednisolona, que estos corticoides solo se los va a usar cuando hay brotes leves. No se recomienda ya el tratamiento de mantenimiento. ¿Por qué? Porque estos van a generar muchas complicaciones adversas. Se van también a incluir los inmunomoduladores como el metatrexate y inhibidores del factor de necrosis tumoral, que son útiles en aquellos pacientes en pacientes corticodependientes. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento aquí ya para si de pronto se presenta una estenosis, si es simple, va a haber una dilatación se va a realizar una dilatación endoscópica, y si es compleja, ya va a requerir de un tratamiento quirúrgico. E igual con la fístula, se requiere tratamiento quirúrgico cuando pues esta ya comunica otras cavidades y puede llevar a una infección y por ende a un absceso. Bueno, aquí encontramos algunos algoritmos terapéuticos para la enfermedad de Crohn. Este es un patrón inflamatorio. A la izquierda vemos una enfermedad de Crohn ileocecal, que en los pacientes con enfermedad de Crohn ileal o ileocecal leve se va a recomendar el uso de budenosina por 3 meses. Y si el paciente responde adecuadamente y los controles de calprotectina fecal son adecuados, se va a recomendar el seguimiento clínico con con la misma calprotectina fecal cada 4 meses. En cuanto a la enfermedad de Crohn colónica, si bien pues la evidencia ha sido, por decirlo, negativa para el uso de los aminosalicilatos, que son pues, derivados en la enfermedad de Crohn, y su uso no está recomendado. La excepción podría ser como en pacientes con enfermedad de Crohn con compromiso leve y de ubicación exclusivamente colónica. De optarse por esta estrategia de tratamiento, se debe en sí considerar un monitoreo bastante estricto con la calprotectina fecal y colonoscopia con biopsia a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, una vez iniciada como tal la estrategia terapéutica, se debe considerar los plazos adecuados para evaluar si ha sido eficaz pues, este tratamiento.
considerando en general que la respuesta clínica va a depender del tipo de fármaco que se opte o que se va a usar. Entonces, teniendo en cuenta que se observa de 2 a 4 semanas para los salicilatos y los inhibidores del factor de necrosis tumoral, y se va a obtener eficacia de 12 a 16 semanas para los agentes inmunomoduladores independientes de la respuesta clínica pues, que haya tenido. Y es necesario también el uso de los diferentes parámetros como la calprotectina, endoscopia, imágenes para en sí mirar si se han alcanzado los objetivos terapéuticos. Siguiente, por favor. Aquí ya hablamos como tal de un patrón estenosante. En este algoritmo se distingue la situación clínica de la obstrucción intestinal aguda, que esta es una situación que habitualmente los pacientes consultan al servicio de urgencia, donde el examen de lesión siempre aquí va a ser la tomografía de abdomen y pelvis, que en sí va a confirmar el diagnóstico y encontrarse pues elementos inflamatorios. La terapia de elección como tal aquí será el uso de corticoides por vía parenteral y se observa pues la respuesta clínica. Y si no hay elementos inflamatorios en los exámenes de imagen, se debe optar por cirugía. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, el patrón fistulizante, encontramos que hay un patrón fistulizante agudo. Ya para los pacientes de enfermedad de Crohn con fenotipo fistulizante se puede presentar un cuadro agudo con dolor abdominal y la clínica puede ser una clínica propia de un absceso con una respuesta inflamatoria sistémica. Y pues en este caso se requiere del manejo multidisciplinario desde el primer momento. Y encontramos también para aquellos con peritonitis o compromiso sistémico moderado a severo, se recomienda suspender el tratamiento de inmunomoduladores y suplementar corticoides. En la parte derecha está ya un patrón fistulizante crónico, que en los pacientes con fístulas intraabdominales se debe distinguir si es un hallazgo en un paciente que se encuentra en una enfermedad de Crohn que está iniciando, si es asintomático o en cuyo caso solo se recomienda pues observar. Y en pacientes con síntomas secundarios a la fístula sin actividad inflamatoria luminal, la recomendación como tal aquí ya va a ser el tratamiento quirúrgico, que en sí se considera pues la resección quirúrgica que puede o no requerir de una ostomía. Siguiente, por favor. Continuando con la colitis ulcerosa, esta es una enfermedad inflamatoria que va a afectar al colon y al recto. Esta se caracteriza por presentar inflamación crónica y ulceración de la mucosa del colon y pues también se van a encontrar defectos en la barrera del epitelio intestinal y como tal del sistema inmune. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los tipos de compromiso colónico, ya que la inflamación que ya les describí se inicia en el recto y esta se puede extender hasta los segmentos proximales y se puede manifestar en estos 4 tipos principales. Está la proctitis y esta representa alrededor del 30 al 60% de los pacientes. El compromiso de la colitis ulcerosa se va a encontrar limitado al recto, que serían más o menos 15 centímetros desde el esfínter anal. El sangrado, esto podría ser el único signo de enfermedad cuando un paciente presenta proctitis. También está la proctosigmoiditis, que es cuando el compromiso se extiende hasta el sigmoides. Entre los signos y síntomas se incluye la diarrea con sangre, el dolor abdominal y el tenesmo en los pacientes. También está la colitis izquierda. Esta representa alrededor del 16 al 45% de los pacientes. La inflamación de la mucosa va a comprender desde el recto hasta el ángulo esplénico, o sea, hasta el colon sigmoides y el descendente. Entre los signos y síntomas va a estar también la diarrea con sangre, dolor abdominal izquierdo y una necesidad imperiosa de defecar. Y por último está la pancolitis o también llamada colitis extensa. Esta representa alrededor del 15 al 35% de los pacientes. El compromiso se va a extender de forma continua desde el recto hasta más allá del ángulo esplénico. Es decir, que se puede extender de forma continua hasta el ciego. Esta puede provocar episodios
de diarrea con sangre que pueden llegar a ser muy intensos, dolor abdominal intenso también y fatiga acompañada de una pérdida importante de peso. En alrededor del 15 al 20% de los casos de colitis extensa se puede también observar una ileitis distal por reflujo. Durante la evolución de la enfermedad, un tercio de los pacientes con colitis distal puede llegar a presentar extensión del compromiso hacia llegar a las partes más proximales. Siguiente, porfa. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos pues que los pacientes van a referir tener deposiciones líquidas con sangre o algún tipo de mucosidad, van a referir que la ven como con moco, van a tener dolor abdominal y fatiga. En los síntomas rectales, pues estos van a predominar en lo que es la proctitis, van a estar presentes el tenesmo, que es la sensación de una evacuación incompleta, urgencia defecatoria o una incontinencia fecal. La presentación clínica va a estar determinada por la extensión del compromiso del colon y la severidad del cuadro. Estos criterios se denominan los criterios de Montreal. Y pues tenemos la parte de extensión en donde E1 es una proctitis ulcerosa, E2 es una colitis izquierda y E3 es una colitis extensa o pancolitis. Respecto a la severidad, tenemos que S0 es una colitis que ya está en remisión, S1 es una colitis leve en donde el paciente va a presentar menos de 4 deposiciones con sangre al día sin síntomas sistémicos asociados. S2 es una colitis moderada que va a tener criterios intermedios entre leve y grave y pueden haber signos de compromiso sistémico leve. S3 ya es una colitis grave y el paciente va a tener más de 6 deposiciones con sangre al día y va a tener signos de compromiso sistémico como la taquicardia, fiebre, leucocitosis, anemia y aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Siguiente, por favor. También en la colitis ulcerosa vamos a tener manifestaciones extraintestinales. Estos pacientes están expuestos a presentar todo este tipo de manifestaciones por la cuestión de que compromete también al sistema inmune y principalmente pues van a estar las articulares, las cutáneas y las oculares. En las cutáneas, el eritema nodoso es la más frecuente y se caracteriza por la presencia de nódulos dolorosos en la región pretibial que se relacionan con la actividad de la enfermedad. En las manifestaciones hepatobiliares, los pacientes pueden tener colangitis esclerosante primaria, hígado graso o hepatitis autoinmune. En las oculares pueden presentar uveitis, escleritis, iritis, conjuntivitis. En la parte articular o musculoesquelética, estos pacientes pueden presentar artritis, espondiloartritis anquilosante, osteoporosis, osteopenia e incluso osteonecrosis. Y en las hematopoyéticas o problemas con la coagulación pueden tener un mayor riesgo de tromboembolia venosa y arterial. Siguiente, porfa. En el momento del diagnóstico, aproximadamente entre un 14 al 37% de los pacientes van a presentar pancolitis y entre un 36 a un 41% muestran enfermedad de extensión más allá del recto y un 44 a un 49% pueden presentar proctosigmoiditis. En cuanto a los exámenes de laboratorio, las alteraciones más frecuentes que se van a observar son la anemia, la trombocitosis y la elevación de parámetros inflamatorios como lo es la PCR y la velocidad de eritrosedimentación. También se deben hacer exámenes de detección de lactoferrina y calprotectina en las heces. Se debe observar el aspecto al realizar la sigmoidoscopía y también cómo se encuentra la configuración histológica de estos pacientes. En los pacientes que tienen crisis severas o están muy graves, también en los parámetros de laboratorio se van a ver disminuidos los niveles de la albúmina sérica y también va a haber leucocitosis. También para estos pacientes se utiliza TAC o resonancia magnética en la cual se puede
llegar a haber un engrosamiento mural leve, que leve se refiere a que sea de menos de 1,5 centímetros. Puede haber una densidad heterogénea de la pared y puede haber también incremento de la grasa perirrectal y grasa presacra. También a estos pacientes se les hace un enema de bario, en el cual nos puede señalar si hay alguna granulación fina de la mucosa, estos son signos radiológicos, si hay engrosamientos de la mucosa, si hay úlceras superficiales o si ya hay úlceras profundas. En la placa, en la imagen que está en la derecha, se puede observar que hay un acortamiento del colon y va a haber una pérdida de las marcas australes, que esto se conoce en radiología como aspecto de tubo de plomo. Y esta radiografía lo que nos representa, esta imagen nos representa es muchas úlceras pequeñas alrededor de todo el colon. Siguiente, porfa. Entre las complicaciones agudas tenemos las hemorragias graves, el megacolon tóxico, que es un proceso inflamatorio que se extiende más allá de la mucosa, y esto también puede llegar a involucrar a las capas musculares. Este va a cursar con fiebre y dolor abdominal. Como resultado de esto, lo que va a pasar es que el colon va a dejar de funcionar y se va a ensanchar, pudiendo superar hasta los 6 centímetros de diámetro. En casos ya muy graves, el colon puede llegar a romperse. También está la perforación intestinal como consecuencia ya pues del megacolon tóxico, y también tenemos las colitis fulminantes, que estas son definidas por más de 10 deposiciones al día, que el paciente tenga sangrado continuo, dolor abdominal, distensión y síntomas tóxicos graves como lo de la fiebre y la anorexia. También estos pacientes tienen riesgo de progresión a un megacolon tóxico y por ende a una perforación intestinal. Siguiente, porfa. Aquí tenemos el índice de True Love Width, que esta pues es una herramienta de gran utilidad para poder evaluar la severidad de las crisis de los pacientes. Entonces, esta se compone por número de posiciones, sangre en las heces, temperatura, frecuencia cardíaca, los valores de hemoglobina y la velocidad de sedimentación. Los que nos van a aportar un punto van a ser menos de 4 deposiciones al día, que ocasionalmente vean sangre en las heces, que no haya presencia de fiebre, que tengan 80 latidos por minuto o menos. En los hombres, que la hemoglobina esté en valores de más de 14 y en mujeres en valores de más de 12, y que la velocidad de sedimentación para ambos sexos sea menor a 15. 2 puntos serían que tengan de 4 a 5 deposiciones al día, que al momento de defecar vean sangre frecuentemente en dichas deposiciones, que estos pacientes presenten febrícula, que tengan de 80 a 90 latidos por minuto y que ya tanto en hombres como en mujeres empiecen a presentar una anemia de grado 1 y la velocidad de sedimentación que esté entre 15 y 30. Y ya los que nos aportan 3 puntos es que tengan más de 6 deposiciones al día, que la sangre en ese sea continua, que presenten fiebre, que estén taquicárdicos, que ya tengan una anemia grado 3 o grado 2 y que la velocidad de sedimentación sea mayor a 30. Hablamos de que la enfermedad está inactiva cuando los pacientes obtienen 6 o menos puntos. Hablamos de una crisis leve cuando los pacientes tienen de 7 a 10 puntos, de una crisis moderada cuando suman de 11 a 14 puntos y hablamos de una crisis grave que requiere hospitalización cuando los pacientes tienen un puntaje de 15 a 18 puntos. Siguiente, porfa. Ahora aquí tenemos el tratamiento de la proctitis. En los pacientes con proctitis ulcerosa se recomienda como primera elección el uso del 5-aminosalicilato de forma tópica.
Si el paciente responde clínicamente entre los 10 y 14 días y se trata de un debut de la enfermedad, se sugiere mantener dicho tratamiento con supositorios por al menos un año. Después de 8 semanas de tratamiento, la dosis se puede empezar a reducir en función de la respuesta, día por medio o 3 veces por semana. Si el paciente de pronto ha presentado más de un brote, se va a sugerir mantener la terapia tópica de manera indefinida. El seguimiento debe ser clínico y con la medición constante de la calprotectina fecal. Si el paciente por alguna razón no responde al tratamiento inicial, se puede asociar también estos aminosalicilatos de forma oral o corticoides tópicos y se reevalúa al paciente a los 10 o 14 días. Si hay respuesta, la terapia se va a mantener por al menos 12 meses, pero si no hay respuesta, se van a iniciar corticoides orales a dosis de 1 miligramo por kilogramo y se va a evaluar clínicamente cada semana. Si hay respuesta y el brote de pronto fue leve a moderado, se puede mantener simplemente con el aminosalicilato tópico o la terapia asociada y retirar los corticoides de manera progresiva. Si el brote fue más bien moderado o grave, se sugiere mantener el tratamiento con tiopurínicos como la azatioprina y también se debe hacer seguimiento clínico con la medición de la calprotectina cada 4 meses. Si el paciente no responde a la inducción con corticoides, se debe tratar como si fuera una crisis severa ya. Siguiente, porfa. El tratamiento de la colitis izquierda. En estos pacientes, la terapia recomendada también es con aminosalicilato oral o también asociada a una terapia tópica, especialmente en aquellos pacientes que tienen síntomas rectales. Si hay respuesta clínica en la primera o en la segunda semana, se sugiere mantener con la misma terapia de inducción y el seguimiento clínico con la calprotectina fecal cada 4 meses. Si el paciente no responde como esperamos, se debe iniciar la terapia con corticoides orales a 1 miligramo por kilogramo o con budesonida. Y se evalúa la respuesta clínica a los 7 días. La budesonida realmente la prefieren porque este puede ser una gran alternativa en los cuadros que no son graves, ya que esta tiene la ventaja de que va a tener menos efectos adversos que la prednisona. Siguiente, por favor. El tratamiento de la colitis extensa que no es grave, que es el algoritmo que tenemos a la izquierda. El tratamiento de inducción de la remisión de la colitis extensa se puede iniciar con aminosalicilato oral en dosis de 3 a 4.5 miligramos al día. Y también se debe evaluar la respuesta clínica a los 15 días. Si la respuesta es favorable, se debe dejar una terapia de mantención en igual dosis y se debe evaluar la respuesta clínica a los 3 o a los 4 meses. Si hubo una respuesta clínica, se debe continuar el manejo de base, pero si por el contrario no tenemos una respuesta tan favorable a los 4 meses, se debe realizar una colonoscopia con biopsias para poder evaluar la gravedad de la actividad inflamatoria. Si el paciente no nos responde a la terapia de inducción con aminosalicilatos orales, se debe asociar los corticoides orales y se evalúa la respuesta clínica a los 7 días. La budesonida, como ya lo mencioné, es una gran alternativa en los casos leves, ya que no cursa con tantos efectos secundarios. En el caso de no haber respuesta, se sugiere empezar a usar corticoides sistémicos. Si después de esto ya hay respuesta y corresponde un primer brote, se va a indicar el retiro progresivo de los corticoides, que es más o menos, la dosis se va disminuyendo a 5 miligramos por semana. Y se debe mantener la terapia con el aminosalicilato oral. Si esto no corresponde a un primer brote en el paciente, se pueden presentar 2 escenarios.
Está el caso en el que el brote anterior haya sido hace menos de 12 meses. Aquí se debe considerar la terapia de manutención con tiopurínicos. Pero si el brote previo fue hace más de 12 meses, se puede plantear como terapia de manutención, de mantención los aminosalicilatos. Todos estos pacientes deben contar con colonoscopia con biopsias a los 6 meses para poder evaluar cómo va evolucionando la curación de la mucosa. Si el paciente no responde a la terapia de inducción con corticoides a los 7 días, se sugiere hospitalizar e iniciar manejo y se debe tratar como una crisis severa o una crisis grave. Respecto a la imagen de la derecha, pues el objetivo principal del tratamiento de la colitis ulcerosa es poder alcanzar la curación de la mucosa. Entonces es importante considerar que la evaluación clínica puede ser insuficiente en el manejo óptimo de estos pacientes. Es por ello que en aquellos pacientes que responden clínicamente a los aminosalicilatos orales deben ser seguidos igualmente con la calprotectina cada 4 meses. Si esta es mayor a 200 microgramos sobre gramos y el paciente persiste con síntomas, se le debe ajustar la terapia sí o sí. Si el paciente ya se encontraba en tratamiento con aminosalicilato, se puede aumentar la dosis hasta 45 gramos al día y también se debe considerar implementar el aminosalicilato de forma tópica. Esta modificación de la terapia se debe evaluar a las 2 semanas. Si hay respuesta, se mantiene el tratamiento normal. En caso de no haber una respuesta, se debe realizar una colonoscopia y se debe escalar la farmacoterapia a tiopurínicos o usar inhibidores del factor de necrosis tumoral. Si el paciente ya se encontraba con tiopurínicos, se debe ajustar la dosis mediante la medición de los metabolitos y también considerar agregar los aminosalicilatos, pero a su dosis máxima. Este ajuste se debe evaluar al mes. Si hay una respuesta, se debe mantener la terapia y se le debe hacer seguimiento. Si no hay terapia, se le realiza la colonoscopia y según los hallazgos, ya se debe escalar a los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Siguiente, porfa. El tratamiento para las crisis graves o pues ya de un paciente hospitalizado. Bueno, este tipo de pacientes desde un principio se debe evaluar por un equipo multidisciplinario, el cual debe incluir un gastroenterólogo, un coloproctólogo, un nutriólogo y pues el equipo de enfermeras. Como primera aproximación se debe descartar la presencia de un megacolon tóxico y la infección por Clostridium difficile. Esta idealmente se debe hacer por PCR en las heces. También se debe considerar la infección por citomegalovirus en aquellos pacientes que han recibido esteroides o inmunomoduladores previo a la crisis. Este estudio debe ser mediante inmunohistoquímica o PCR en biopsias endoscópicas. Se debe considerar también la presencia de algún germen enteropatógeno en caso de existir antecedentes epidemiológicos que lo puedan sugerir. Desde el momento de su ingreso al centro hospitalario, en el caso de las colitis graves, se debe solicitar un estudio previo para poder dar inicio a la terapia biológica que va a incluir descartar las infecciones crónicas como virus de inmunodeficiencia humana, tuberculosis con una radiografía de tórax y de pronto la presencia de hepatitis crónicas. También a estos pacientes se debe vacunar contra la influenza, neumococo, hepatitis A y B en pacientes que no hayan sido expuestos previamente. Los pacientes con una crisis grave tienen un riesgo elevado de eventos trombóticos, por lo que deben recibir profilaxis de trombosis venosa profunda según el protocolo pues, que se maneja en cada institución. Además, también parte de la evaluación inicial debe incluir una colonoscopia con toma de biopsias para poder descartar la infección por citomegalovirus, pero también se debe evaluar la gravedad endoscópica e histológica. Esta colonoscopia se puede realizar sin preparación alguna e idealmente pues bajo analgesia o anestesia del paciente. El tratamiento se inicia con corticoides endovenosos, con hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas o solumedrol 20 miligramos cada 8 horas. La respuesta debe ser evaluada
no más allá del tercer día. Si hay respuesta, se puede cambiar a vía oral y luego iniciar el retiro gradual de los corticoides más una terapia de mantención con tiopurínicos. En aquellos pacientes que están recién diagnosticados, que no han recibido un tratamiento previo y debutan con una crisis grave de una vez, se considera la mantención con aminosalicilatos orales si la respuesta a esteroides fue precoz o insuficiente. Si no hay respuesta a los corticoides sistémicos, las alternativas terapéuticas van a depender pues de las condiciones del paciente. La cirugía es una buena alternativa en estos pacientes, idealmente manejado pues, con un equipo con bastante experiencia. La alternativa médica también puede ser el inicio de infliximab en dosis de inducción de 5 miligramos por kilogramo o de ciclosporina endovenosa 2 miligramos por kilogramo al día. La elección entre estos dos fármacos va a depender del antecedente de uso previo de tiopurínicos en dosis adecuadas. En aquellos pacientes que ya presenten hipoalbuminemia, PCR elevada o una anemia bastante grave de grado 2 o 3, se puede considerar la terapia intensificada con dosis de infliximab de 10 miligramos por kilogramo a la semana 0, a la primera semana y a la cuarta semana. En los pacientes que han estado con dosis adecuadas y optimizadas de tiopurínicos y que presentan una crisis severa, se puede iniciar infliximab como primera terapia, obviando el uso prolongado de los corticoides por ciclo, claro. La dosis del infliximab se debe ajustar según la condición de cada paciente, pues según lo mencionado previamente. Siguiente, por favor. Listo, gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? ¿Todo quedó claro? Ni hablan, ni responden, ¿sí o no? Sí, doctora, muchas gracias. Listo, bueno, se pueden desconectar. Feliz fin de semana. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias.